Siempre ha habido guerra. Sí, desde antes del ser humano. Los chimpancés ejecutan guerra, al punto de que muchas veces le amputan los dedos a los chimpancés que han derrotado. Que dice que si Dios existe, todo en su nombre está permitido, porque entonces es Dios el que te está justificando. Como tú eres un desobediente, como tú no crees en él, yo te mato en nombre de él, para así salvarte. Exacto. Un poco absurdo, ¿no? Pelea que Daniel Cormier le ganó a Steve Miocic, dan 2 pesos pesados. Antes de la batalla, fue y le llevó al hijo. Daniel Cormier le llevó a su hijo a Steve Miocic y le dijo: mi hijo te quiere conocer, es muy fan tuyo. Y habló un rato con el hijo y después fue a la pelea. Y claro, ya tú no ves a un oponente, sino ves ves al papá pegarle a este tipo delante del hijo. Y aunque a lo mejor no estuviera con esa en la cabeza, tu suerte decía: haz que tus soldados peleen de espaldas al río, porque si no tienen a dónde huir, solo les quedará ganar. En la Primera Guerra Mundial se implementó más eso, de masacro a cuerpo, a lo que se me acaban las balas. Es como que me voy para encima. Un concurso de cuántos soldados mataban más prisioneros y se publicó en los periódicos japoneses, ¿es verdad? Bienvenidos a un nuevo episodio, guerreros, guerreras, peleadores, peleadoras, pacifistas y todos, a un nuevo episodio de Ingeniarte Podcast, donde el día de hoy hablaremos de un tema, una situación que se está viendo muchísimo en estos tiempos a lo largo del mundo, y es la guerra. En esta ocasión no hay efectos bonitos para la palabra, porque es un tema bastante crudo. O quizás una bomba. Ya veremos. La música es ominosa y no es bonito, como la guerra. Bueno, pero ya que vamos a hablar de la guerra, quisiera dar una pequeña introducción que tiene que ver mucho con esto. Que dice: todos recordamos a los grandes conquistadores, pero ¿qué pasará con los grandes perdedores? Esos hombres que tenían ejércitos, banderas y discursos, pero que terminaban perdiendo hasta su propia pierna por un pastel o su país por una siesta. Hoy vamos a analizar por qué el exceso de confianza en el arma más letal, contra quién la usas. Interesante. ¿Es de propia cosecha? O sea, ¿es tuya o...? Sí, o sea, parte y parte. No me voy a acreditar totalmente todo, pero sí. Ok. Bueno. Tuve raciocinio en ese pensamiento. La guerra. Últimamente hay muchos conflictos a gran escala en el mundo. Hay gente que lo utiliza para decir que es el fin de los tiempos en ciertos espacios. Sí. Sin embargo, a mí me choca, lo digo porque cuando yo estaba en el entorno religioso en el que yo crecí, un argumento que daban era que estábamos en los últimos tiempos, sobre todo por eso, una de las razones, porque había guerras, siendo que en ese tiempo no había tantas. Y a mí me llamaba la atención porque yo decía, claro, ok, pero es que esta característica que pones, esta característica actual de tanta guerra, es algo que siempre ha sucedido y creo que siempre seguirá sucediendo, ni siquiera aunque el ser humano desaparezca. Eso es lo que te voy a hacer una pregunta. ¿Siempre ha habido guerra? Sí, desde antes del ser humano. La guerra más grande del mundo no es humana. E incluso en los supuestos años de paz que hemos tenido, ¿ha habido guerra en el mundo? Si nos centramos en el ser humano, sí puede decirse, porque hay muchas formas de guerra, hay muchas escalas de guerra y hasta en cierto sentido, desde ciertas perspectivas, no es descabellado decir que todo es guerra. Hay autores como Robert Greene que tienen ese enfoque en uno de sus mejores libros, es mi favorito, se llama Las 33 estrategias de guerra, y él habla de que todo es guerra. El primer capítulo habla de lo que es identificar un enemigo, y es muy interesante porque él lo extrapola a cualquier ámbito de la vida. Si vas a emprender en los negocios, tienes que encontrar tu enemigo. Si vas a comenzar en redes sociales, a emprender de alguna forma, tienes que buscar un enemigo, entendiéndolo como aquello a lo que te vas a enfrentar. El opuesto, la antítesis de lo que tú representas u ofreces. Entonces, en cierto sentido, todo es guerra, aunque cuando decimos guerra pensemos ya en... Sí, en armas y muerte y violencia y todo eso.
Ok, es muy curioso este tema, ¿sabes? Porque reflexionando, desde el momento en que dijimos que íbamos a hablar acerca de este tema, yo reflexiono mucho, Ujú. en verdad. Y la primera pregunta que me hice fue, ¿de verdad tiene algún sentido la guerra? Yo llegué a una respuesta, pero quisiera hacértela a ti. ¿Ves algún sentido en todo este conflicto? Mm, creo que no importa. Creo que no importa si tiene sentido. No siempre tiene sentido. Depende del nivel al que lo veas. La guerra de Troya, por ejemplo, dentro de la perspectiva de la película, es como que no tiene sentido un poco de gente matándose ¿por qué? Porque a este tipo le quitaron la mujer. Es como que no tiene sentido, Sí, pero a la claro. vez es como que, claro, no por eso los que fueron atacados se van a, no van a pelear, ¿no? Claro. Al mismo tiempo, digo, a veces tiene sentido y a veces no. La guerra de las Termópilas, que es la de la famosa película de 300, sucede porque Jerjes intentó anexionarse una zona que su padre nunca pudo conquistar. Y dado que su padre había conquistado la mayor parte del mundo conocido, era el imperio más grande del momento, pues era un niño, pero un hombre que quería superar el legado de su padre. Y la mejor forma que encontró fue: voy a tomar lo que mi padre no pudo tomar. Ok. O sea, Sí, era claro. ¿quién la tiene más grande? ¿Qué fue lo que pasó con Roma? El emperador este, que ¿Cuál? Porque hubo el más famoso, Marco Aurelio, no, Nerón, el que incluyó el cristianismo, Constantino, sí, Constantino. Constantino. ¿Qué pasa con Constantino? Él decidió expandir más Roma porque su padre no había podido conquistar también algunos Y territorios. seguramente no lo logró, porque es que el que más lejos llegó, si no fue, aquí aparecerá el nombre, no lo recuerdo ahora mismo. Vas a ver que va a llegar cuando deje de pensar en él. No sé, lo más Ok. probable. Entonces, bueno, reflexionando, leyendo, investigando, siempre lo tuve claro desde un principio, y es que como el mundo se ha modernizado, las guerras también se han modernizado. Y en la modernización de la guerra ha perdido, creo que, el sentido de lo que podríamos llamar, o de lo que llamamos de las guerras antiguas, La lógica real. la lógica real. Porque, ¿qué pasa? Cuando extrapolamos la situación a la antigüedad, las guerras era por recursos, cosechas, oro, esclavos, Sí, ante todo. pero más que todo era por supervivencia. Está el factor supervivencia. Estaba eso, era de... algo que a mí me gusta mucho, una novela muy buena que se llama Esfera, es del autor de Jurassic Park. Creo que yo te he hablado de esa escena. Que son un grupo de científicos y un militar que están en una especie de, y eso es real, son compartimentos submarinos. Entonces aparece un presunto extraterrestre y el militar está obsesionado con las armas. Entonces al principio parece que la típica mentalidad estúpida del militar que solo piensa en violencia, pero el psicólogo se da cuenta de que tiene sentido preocuparse por ello, porque es que este extraterrestre, que al final era algún pelín más complejo, si tú llegaste a ser la especie dominante de tu planeta, en un planeta con recursos limitados, tuviste que tener herramientas para defenderte, o sea, armas. La razón por la que el gato no se come un perro es porque no tiene armas suficientes para comerse al perro. La razón por la que come ratones es porque sus armas, garras y colmillos son suficientes para cazar esa presa, ese recurso. Y me gustó mucho y dije, claro, es que el militar es el que tiene razón en este espacio. Tengo que preocuparme porque yo no sé de dónde viene esta criatura y qué herramientas y recursos tiene, qué herramientas y recursos ha usado para sobrevivir,
y si yo me puedo defender o no. Y algo de la lógica de la supervivencia detrás de la guerra, cuando es por supervivencia, claro, es el miedo de que yo no sé qué quieres hacer con el poder que tienes y mejor me preparo para ser yo el que tenga el poder de atacar y que tú no me ataques, en vez de ser el que tiene que contar con la buena voluntad de que no le ataque. Exacto. Que a eso lo llevamos, lo pondríamos en las guerras modernas. Eso de lo que estamos hablando. Yo creo que es más general. Porque se vio mucho más ese concepto que tú me estás dando, se vio más en lo que se llamó la Guerra Fría. ¿En qué sentido? Porque ahí fue un concurso de a ver quién tiene más poder. Era una guerra muy y de que prestigio. Sí, y de que espacial, por ejemplo. Y de que mira que yo tengo esto. Y si tú te vuelves loco, yo voy a usar esto. Igual. Entonces después salió aquel y dijo, tú tienes esto, pero ahora yo tengo esto. Y después salieron los otros, tú tienes eso, bueno, yo tengo esto ahora. Porque se llega a un punto de gran poder que deja de ser buena idea enfrentarse por medio de la violencia, porque a lo mejor ninguno sale victorioso, las armas nucleares, o sea. Sí. Un paréntesis, no lo dije al principio, este episodio es especial porque luego de este espacio general vamos a tener un pequeño debate de 35 minutos sobre un tema en concreto. Vamos a seguir. Okay. Ya verán de qué se trata. En el tráiler ya deben haber oído. Vamos. Bueno, siguiendo con las guerras de la antigüedad y el sentido que yo le veo más sentido verdaderamente a las guerras de la antigüedad, porque estaba ese factor supervivencia, factor de que mis cosechas se acabaron, tu reino tiene las cosechas que mi reino necesita, entonces yo voy a pelear por esas cosechas que tú tienes, porque mis cosechas ya se van a dar dentro de cierto tiempo, entonces no puedo esperar porque tengo una población que mantener y si no la mantengo se me van a morir. Y si me la mueren, y si se mueren quedo sin reino. O me matan a mí porque Exacto. Una sublevación, un conflicto interno es bastante serio. Entonces, otro punto de las guerras antiguas se acababan cuando mataban al rey. ¿Y dónde estaba el rey? En la batalla. Sí, era más común que el rey estuviera en la batalla. Yo siento que las guerras antiguas eran más nobles. Sí. Siento que eran verdaderas guerras, o sea, donde se ponía a prueba la fuerza, la nobleza y la inteligencia. Tampoco es que el ser humano se volvió completamente innoble en el ámbito de la batalla de un día para otro, eso también es cierto. No, pero sí, lo sé. Sí había bastante horror, pero estaba esa carga de no sé, era más importante ese simbolismo de que el que te está mandando a pelear está peleando contigo, está asumiendo la misma cantidad de riesgo que tú, por lo menos. Con el símbolo del general o el gobernante que va a la batalla con los mismos soldados. Entonces, siento que eso también es un punto a favor de las guerras antiguas, que ahorita tú no vas a ver al que manda al frente. No. Jamás lo vas a ver. Y bueno, con la guerra que hay ahorita, ya tú ves que no se va a acabar, así maten al cabeza. Por lo menos en Irán no sucedió. No. Habrá que ver, el nuevo no duró nada. El nuevo. Y bueno, es probable que dicen que no va a sobrevivir y es probable que para cuando este episodio se suba ya haya muerto incluso. Probablemente. Bastante, si no me equivoco, era el hijo del anterior. Sí, no. Mataron a uno, pusieron a otro, mataron a ese y ahora está el hijo del que mataron. Ya van 3. Sí, este es el tercero. Ok. Entonces, bueno, eso es algo de nobleza también que veo en las guerras antiguas. Y que, bueno, siento que eran más justificadas que las de ahorita. Dependerá de cada caso, pero la cuestión es que entiendo el punto
Porque hay algo que, si las guerras se dan por razón de recursos, en teoría, estamos en una época en la que realmente se genera bastante prosperidad en materia de alimentos, por ejemplo, para dirigir una población, en materia de dinero. Hay formas alternas, a, por lo menos el caso de Arabia Saudí o Emiratos Árabes, hay tecnología para desalinizar el agua del mar y volver habitable una zona que no es habitable. O sea, por medio de la guerra no había forma de que vas a quedarte con las cosechas de quién en ese espacio. En cualquier caso, la población que estuviera ahí, en casos extremos, tendría que trasladarse y enfrentarse con otra en caso de que quisiera tomar su lugar. Con la tecnología, en este sector en concreto, tienen recursos, pueden hacer más habitable esa zona, como pasa en Dubái, que todo lo que hicieron, construir islas, todo eso. Bueno, está eso. Eso también es un punto. Que no, la verdad no quiero tocar ese tema ahorita porque lo quiero dejar para el debate. Ok. Bueno, está eso. Después vemos la guerra de la liberación, si así podemos llamarla, o de la revolución. No estamos hablando de socialismo, cabe mencionar. No siempre. No son inseparables. Mejor llamémosle las guerras de independización. Las guerras de independencia. No necesariamente. Yo digo que revolución sí encaja. Lo que pasa es que está mal utilizado. Sí, lo que pasa es que muchas personas ya agarran ese concepto. Es para... que fue prácticamente casi toda la historia de Latinoamérica, aunque también no solamente en Latinoamérica, sino que también en Europa y Asia también se vivieron este tipo de guerras para también la formación de los que llamamos países. En China se vivió con los shogunatos, que fueron guerras. Esos eran en Japón, si no me estoy equivocando. En China, ¿cómo es que se llamaban? No, en China también tuvieron sus guerras entre... Sí, China era un montón de reinos antes de que todo se unificara. Estaba demasiado dividida, también hubieron sus guerras en Japón, en Europa y en Latinoamérica, lo que conocemos como los grandes héroes de la independencia, que ya te lo debieron haber dado en primaria, y no estoy aquí para educarte de historia de Latinoamérica. Historia de Latinoamérica. Así que ya debes saber de qué estamos hablando. Y pasamos a lo que son las guerras modernas. Sí. Actualmente estamos a ver, vendrían a ser la Primera y Segunda Guerra Mundial. La modernidad empieza antes, a partir de... Vamos a decir más de la Segunda Guerra Mundial. Si no me equivoco, históricamente el plazo que elimina la Edad Media o el Renacimiento para pasar a la Edad Moderna fue la caída de Constantinopla, porque representa un cambio en materia de tecnología. Constantinopla era una ciudad amurallada y la conquistaron los turcos otomanos con cañones. Ok, ya se empezaba a ver la pólvora. Un cambio de completo. Las ciudades amuralladas dejaron de tener sentido porque es que un cañón te iba a volar la pared. No me basta. Sí. Hay un concepto que se utiliza llamado jus ad bellum. Sí, jus ad bellum, que es el derecho a la guerra. Porque un error que se comete es cuando se llega a las concepciones pacifistas de que la guerra es intrínsecamente mala, por más que pueda ser horrible, y de hecho no es tanto para medir si todas las guerras han sido justas o injustas, sino para tener por lo menos una definición de lo que se debe perseguir para que una guerra sea considerada como justa, ¿ok? Y una guerra por lo menos que tenga sentido. Por ejemplo,
sea para la propia supervivencia, para ya sea la búsqueda de recursos necesarios, ya sea para defenderse de un presunto ataque, de un posible ataque o de que alguien te esté bloqueando de alguna manera, son casus belli apropiados. ¿Okay? Razones válidas por las que una guerra puede iniciar. También estaba que si lo tuviera que hacer una autoridad competente, que no lo pudiera hacer cualquiera, que no pudiera hacer por cualquier motivo. Es bastante interesante ese punto. Continúa. Bueno, a cuestión de personal, de personal. Soldados de la antigüedad, soldados modernos, totalmente distintos. Antes te entrenaban como por 20 años para que fueras al frente, a la guerra. Era cara a cara, con una espada, con una lanza, con un arco y una flecha. Depende, porque la primera cultura en tener un ejército permanente entrenado para el combate fueron los romanos. Okay. Antes los vikingos, por ejemplo, y los mismos griegos eran los ciudadanos que vivían sus vidas normalmente y tenían un entrenamiento básico cada tanto, pero no estaban profesionalizados en la guerra, salvando los espartanos. Con los griegos era así, que los espartanos vivían solo para pelear y solo para la guerra. Los vikingos también eran ante todo agricultores y ganaderos. Lo que pasa es que tenían una cultura en común y su forma de hacer la guerra. De hecho, ahorita que comentas eso, esto lo dijimos en el episodio anterior, que hablábamos de cómo la distancia, como que mientras más se unifique el poder, más se deshumaniza lo que es la guerra. O sea, un presidente que no tiene ningún enlace con los soldados ordena y en función de esto suceden las cosas, cuando antes, si lo llevábamos a lo más pequeño, a un clan, era el líder del clan que seguramente tenía vínculos familiares con todos los miembros, todos se conocían, todos iban juntos y no se volvían tan irreemplazables, mientras que en guerras modernas, en Rusia se tiene bastante claro y ha sido muy común en la historia de Rusia. Curioso si tomamos en cuenta que es un país muy grande y por lo tanto el poder al estar concentrado en un punto pequeño dentro de un país muy grande, hace enorme la distancia entre el gobernante y los gobernados. Y en Rusia siempre han sido una cultura que ha tenido a los soldados como reemplazables. Hasta donde yo sé, es el ejército que más usa el recurso de la carne de cañón. Sí, y eso se vio no muy lejos con la guerra con Ucrania. Ok, entonces continúa. Bueno, antes te preparaban para una batalla cuerpo a cuerpo. O sea, tenías que tener una condición para estar en una batalla campal. O sea, y ahí era uno contra uno, después tenías que ir para otro, así. Ahorita estás desde a kilómetros controlando un dron para poder acabar y cientos de personas. La artillería también, ojo, la infantería siempre es irreemplazable. No, claro. Lo digo porque pero que mujeres dicen que ya no hace falta que los hombres vayan a la guerra, que ya no viene a hacer falta el hombre como figura de defensa en conflicto, porque la guerra se puede hacer con presión de un botón. Y yo no, porque si tú acabes con las defensas militares de un pueblo, para tomar el control tienes que meter soldados al final. Exacto, pero lo que te digo, ahorita se está viendo en la guerra con Ucrania, ya está en el mismo Irán. Ahorita más que todo son con drones que se está haciendo la guerra. Sí, Estados Unidos no ha puesto soldados en Irán todavía. No se está haciendo tanto con hombres. Y puedes ir a investigar cómo ahorita Ucrania realmente está peleando. Incluso está netamente con puro drones. Sí, Ucrania está... ¿Saben a qué me recuerda esto? A la guerra, al periodo en la Primera Guerra Mundial, que también fue un cambio de paradigma en cómo fue la guerra. Porque fue la primera vez que se vio la guerra de trincheras a ese nivel. Porque claro, ¿qué sentido tenía ir? No era como por ejemplo la época de las caballerías con Napoleón, a pesar de que había cañones y todo esto, iban obvio los soldados a caballo. Fíjate, es muy interesante
porque Napoleón tenía un modo de guerrear que era muy soldados avanzando, muy improvisando, muy metiéndose entre las grietas de la estructura del enemigo, pero con el avance armamentístico al nivel al que llegó en la Primera Guerra Mundial, era como que, o sea, sí, estamos estancados, pero es que ¿qué vamos a hacer? ¿A mandar todos los soldados a pie para tratar de tomar el puesto enemigo para qué? Para que los masacren. Y entonces el otro andaba igual. Sí. Llegó a un grado de estancamiento hasta que llegaron los nazis y bueno, hicieron una nueva forma de guerra muy parecida a la de Napoleón. Yo te lo decía, que mientras que los soldados de Napoleón avanzaban en grupos pequeños con su armamento encima y dispersos hasta que se unían en ciertos puntos concretos. Y Alemania tomó Francia rápidamente porque se metió por un punto y los franceses creyeron que iba a ser guerra de trincheras otra vez y los rodearon y se les metieron por todos lados con los tanques cuando se vinieron a dar cuenta. Que, ¿sabes? No es por alabar al señor del bigote, pero la forma en cómo revolucionaron la guerra fue increíble. Es que La forma de tomar un país en una semana, que la denominaron guerra relámpago, o sea, por eso a mí me... eso es increíble. O sea, yo quedé admirado, no por el señor del bigote, cabe destacar, pero por la forma de manejarlo, hacerlo y tomarlo. Tú puedes admirar la capacidad de pelear de John Jones sin que te caiga bien John Jones, pues. Y es que por eso me resuena cuando te decía antes que la guerra, que todo a veces se puede entender, ver el mundo como que todo es guerra, aunque no es apropiado vivir pensando así. Pero fíjate que Primera Guerra Mundial, guerra de trincheras. Los alemanes no hicieron lo mismo, sino que analizo qué tiene la guerra de trincheras, cómo puedo enfrentarla, qué hago, y encontraron una manera y modernizaron, avanzaron sobre lo que ya existía para crear algo más desarrollado. En mi ámbito, que es la escritura, la narrativa y todo eso, tú notas como, por ejemplo, Naruto era una cosa y el autor de Jujutsu Kaisen tomó varios tropos de Naruto, pero los rompió inmediatamente y da algo diferente. Naruto tienes a su demonio interno que al final era bueno y se hacen amigos, y Akutami nos da un protagonista similar con un ente malévolo interno, pero este sí es malo, y entonces toma lo que ya había y lo moderniza de una forma. Y esto lo puedes aplicar tanto en la narrativa, que es mi campo y por eso identifico las similitudes, como lo puedes llevar a la tecnología, a la moda, a los negocios. Simplemente notas algo, analizas y mejoras sobre eso. Ok, sí, así mismo es. Entonces, el señor del bigote sí modernizó el tema guerra. Sí, lo modernizó totalmente. Y bueno, ahí parte otro periodo que en cuanto a las guerras también hay matices. Hay matices en la guerra, como en todo en la vida hay matices, en la guerra también, porque no solamente tenemos guerras por cuestiones de recursos, por cuestiones de poder, sino que también tenemos guerras por cuestiones de religión, que también se ha visto a lo largo de la historia, cómo ha habido masacres, persecuciones por temas de religión, por temas de que yo pienso así, yo le sirvo a esto, tú le sirves a esto, no compaginamos. Así por eso que te decía que a veces creo que la guerra no siempre tiene sentido, porque fíjate, hay una frase que dice: si Dios existe, todo está permitido. Si Dios no existe, todo está permitido, porque entonces ¿quién juzga que es bueno o malo y quién pone los límites? Pero hay gente que dice que si Dios existe, todo en su nombre está permitido, porque entonces es Dios el que te está justificando. ¿A qué voy con esto? Dejemos a Dios fuera de la ecuación por este momentito y démonos cuenta que el ser humano es lo que es. Cuando digo que la guerra existe independientemente del ser humano, es porque la guerra más grande del mundo es entre hormigas. Hay ejércitos de hormigas, una especie de hormiga invasora que llegó a un entorno y está difundida enormemente y se está enfrentando con otra especie invasora también. Eso no estoy seguro, pero es un territorio enorme que literalmente está en disputa entre hormigas. Y si lo volvemos más
cercano a nosotros, los chimpancés ejecutan guerra. Los chimpancés hacen la guerra, al punto de que muchas veces le amputan los dedos a los chimpancés que han derrotado. Eso es terriblemente humano, porque ellos saben que sin los dedos, ellos saben que necesitan dedos para sobrevivir, y saben que el otro, si en vez de matarlo le quito los dedos, va a sufrir algo diferente. Y son animales. Y si el ser humano tiene ese animal interno también, tiene esa oscuridad, esa violencia, que a veces simplemente es violencia que quiere liberar, la religión o la ausencia de, aunque para mí es más peligrosa la ausencia de, muchas veces es el motor. No es que Dios te esté justificando necesariamente, pero mucha gente le gusta tomar a Dios como aval para hacer las barbaridades que ya ellos querían hacer. Esa es una muy interesante. Sí. Yo digo que es más peligrosa la ausencia de, porque es como lo tergiversar. Ajá, tergiverso. Lo tergiverso. Para mi conveniencia. De que yo mato en nombre de. Como tú eres un desobediente, o como tú no crees en él, yo te mato en nombre de él. Para así salvarte. Exacto. Un poco absurdo, ¿no? Pero sí, están este tipo de guerras. Y vamos a guerras modernas. Guerras modernas que ya no es más que por recursos. Yo no creo que las guerras modernas sean más que todo por recursos. Ok. ¿Por qué? Porque el recurso principal que puede tener una nación ahorita es, como tú dijiste, es dinero. Con dinero tú puedes comprar todo. Por ejemplo, tenemos el caso de Dubái. Y bueno, todos los países del Medio Oriente, que para cosechar no son muy fértiles. Y porque con utilizar el dinero del petróleo, exacto, en construir esa estructura para traer dinero ahí, fue muy brillante. O sea, el petróleo no me va a durar para siempre. Ojalá en Venezuela si hubiese hecho lo mismo. Ellos dijeron, el petróleo no nos va a durar para siempre. Vamos a construir algo que cuando el petróleo se acabe nos siga generando dinero. Exacto, y que viene para países que están aquí mismo en Latinoamérica. Hay países que no dependen de petróleo ni de recursos minerales. Ya hay países que dependen del turismo, que dependen de cosecha, que dependen, o sea, explotamos los recursos que tenemos. Entonces, ejemplo, las islas ¿de qué viven? Del puro turismo. Totalmente. Todo lo que hay en una isla, en su mayoría, son cosas importadas. Claro, sí. Yo nunca he viajado a Curazao, nunca he viajado a Aruba, pero Venezuela es el principal proveedor de recursos a esas islas. Ok. En todo, comida, gasolina, muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Las guerras ahorita yo siento que es más por desestabilización. Desestabilización. Sí. Y por cambios de poder. Eso no es totalmente nuevo, quizá llegó a una nueva escala. Ya, en pero la Edad Media había un rey de Inglaterra o de Francia, creo que era inglés, Eduardo IV, tercero, aquí va a aparecer el número de la cuarta edición del rey Eduardo. Fuera de, no sé, era de esa zona, ahorita no lo tengo totalmente claro. Él, uno de sus recursos fue quemar las cosechas de los enemigos en lugar de enfrentarlos directamente. Ya con eso era bastante efectivo. Ya generaba una desestabilización. Y Sun Tzu, el autor del gran libro El arte de la guerra, ahorita decía mucho de eso, que la guerra era algo caro y era un instrumento. Las armas, y es verdad, son instrumentos de mala suerte. Las batallas no deben durar demasiado, porque mientras más duren, es como
un ejemplo que no tengo poca experiencia, pero más lo que he oído de algunos clientes de trabajar para ellos. El trading es similar, el mercado es caótico, meterte en el mercado como es caótico, mientras más tiempo estés metido en el caos, más riesgo hay de que el caos te golpee, y ellos lo que hacen es entro, saco el beneficio que puedo y salgo de este caos, porque mientras más tiempo esté metido en él, más puedo perjudicarme, y la guerra es algo muy similar. Mientras más dura la pelea, más peligroso es para mí. Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y Napoleón cuando le tocó invadir Rusia, en ambos casos, la batalla se prolongó tanto que cambió algo. El caos hizo que llegara el invierno, y con el invierno se acabó. Entonces hablabas de desestabilización. Ajá, desestabilización. Y ya que mencionas eso, eso es una forma moderna de llamarlo bloqueo. Cuando viene y le quema las cosechas, es lo que hoy podemos llamar bloqueo. De que no te estoy atacando directamente a ti, pero te estoy atacando por medio de. Por eso es que la guerra muchas veces comienza, o sea, por eso es que más allá de que, repito, no es bueno que vayas por la vida viéndolo todo como una guerra, porque es malo para tu mente. La guerra empieza muchas veces antes. Te voy a poner ejemplos de la UFC. Conor McGregor le ganó a José Aldo en segundos con un golpe bien dado, pero es que antes estuvo haciendo el trabajo con guerra psicológica. Lo ladilló y lo fastidió y lo hizo molestar tanto que Aldo no fue a la batalla con la estabilidad y la frialdad con la que iba siempre. Cuando se enfrentó a Khabib tuvo la entereza para reprimir todo el enojo que McGregor le hizo sentir y soltarlo en la batalla de la forma correcta. Y la única pelea que Daniel Cormier le ganó a Stipe Miocic, eran 2 pesos pesados, antes de la batalla fue y le llevó al hijo. Daniel Cormier le llevó a su hijo a Stipe Miocic y le dijo: mi hijo te quiere conocer, es muy fan tuyo. Y habló un rato con el hijo y después fue a la pelea. Y claro, ya tú no ves a un oponente, sino ves ves al papá pegarle a este tipo delante del hijo. Y aunque a lo mejor no estuviera con esa en la cabeza, a cierto tipo de persona ese detallito, pum, le deja la psicológicamente te afecta. Después, esa es la única pelea de las 3 que tuvieron que Daniel Cormier le gana a Stipe Miocic. Y por eso digo, la guerra puede ser todo en muchísimos campos. Bueno, y se está viendo claramente con Cuba. Ok. ¿Qué pasa? Te cierro por aquí, te cierro por aquí, te cierro por aquí. ¿Qué vas a hacer ahora? Y es donde está viendo que... Para que no nos confundan ni a ti ni a mí. Ninguno aquí es comunista, ni ninguno está aquí hablando de el bloqueo de Cuba, porque Cuba no se volvió un desastre el día de ayer. No. Cuba lleva tiempo así. Y que de seguir defendiendo. Cuba es lo que es porque es un desastre que ya ni siquiera son malos para gestionar. Si hablamos de guerra psicológica, yo creo, sin ser el más erudito y versado en este tema, que la razón por la que Cuba es tan miserable es parte de su misma estrategia. La razón por la que el pueblo lo tienen como lo tienen, aunque podrían tenerlo un pelín mejor, es parte de su misma estrategia. Ya sea, no sé, para controlar a esa gente, ya sea para generar simpatía en gente, en países o pueblos de afuera, haciendo que les dé cosas, míralo cómo los tienen, y así ellos resisten al imperio. No, ahorita está bloqueada bien, técnicamente Cuba sí está bloqueada ahora. Porque ya le quitaron los recursos, o los pocos recursos que le llegaban, que era de Venezuela, de México y de dónde Rusia también. Ajá. Que ya se los quitaron y ya el sistema está colapsando. O sea, sí, que, un asedio. Sí, que ya ahorita, sin una sola bala, porque no se ha disparado ni una sola todavía en Cuba, ya el gobierno está cediendo a las demandas. No voy a decir de quién porque ya se sabe. Y bueno, para ir culminando esta parte del programa, hoy en día las guerras se han modernizado y para llegar a un conflicto armado ya se pasa ya a un nivel mayor. No es tan fácil porque empiezan estas presiones
estas presiones. Te presiono por aquí, te presiono por allá, te quito aquí, te quito allá. Te empiezo a desbaratar económicamente, te empiezo a ahogar económicamente. Si no tienes los recursos necesarios, no vas a sobrevivir. Y es la forma de quitarte más rápido el poder. Y ya si tú tienes cómo aguantar la pela, bueno, y no quieres ceder, si eres una amenaza mucho mayor, como lo que está pasando en Irán, bueno, ahí es donde empiezan los conflictos y la violencia directa. Sí. Había un autor que comentaba que la guerra era la política por otros medios o por el último medio. Y al final es así, la política se trata en conseguir objetivos y la guerra es simplemente el último recurso que se toma a llevar para conseguir esos objetivos. Añadir también que un factor que yo creo que ha cambiado mucho con la guerra moderna también es que muchas veces se da por una cuestión de estatus y de mantener la posición que se está, mantener una suerte de estabilidad extraña. ¿Por qué lo digo? Porque muchos países podrían mantenerse lejos del conflicto, pero está ese miedo de qué va a hacer el otro si crece demasiado y no quiero que el otro, el choque de potencia China-Estados Unidos es eso. O sea, no quiero que tú crezcas al nivel que he crecido yo, porque no me consta que lo vas a hacer bien, no me consta que no vas a ser un peligro para mí y antes de que seas un peligro para mí, te detengo de alguna manera. Creo que con esto culminamos el primer fragmento. Muy bien, la siguiente parte es sobre el conflicto, o mejor dicho, el evento que a lo mejor creó el anime. No, ya existía el anime. Imagino. Sí, y que se utilizaba como propaganda para la guerra. Guerra al final llevada a cualquier aspecto. Yo una vez llegué a pensarlo, que los artistas somos armas de guerra, o sea, también podemos hacer cuestiones sobre guerra, porque es que relacionadas a los primeros cómics de Marvel, los villanos eran rusos y chinos. Tú buscas los primeros enemigos de Iron Man, de Hulk, de Capitán América, bueno, Capitán América era obvio, pero Iron Man y Hulk sobre todo eran rusos y chinos. ¿Por qué? Porque estaba en plena Guerra Fría y convenía retratar al otro como el malo, para convencer al otro, a tu propia gente de enfrentarlo. Es que las animaciones, ya que tocan los del anime, ya las animaciones empiezan en Estados Unidos. Empieza esa tendencia de forma animada. Los japoneses se dieron cuenta y les gustó y empezaron ellos a desarrollar su propia animación. Creo Astro Boy será previo a la Segunda Guerra, la Segunda Guerra Mundial. No recuerdo, pero sí sé que se utilizó el tema anime como propaganda para alistarse para la guerra. Aunque no fuera lo que es ahora, anime viene a ser animación japonesa. O sea, si estás en Latinoamérica no puedes crear un manga. No puedes, pero es por concepto. O sea, vas a hacer exactamente lo mismo. Una historia dibujada perfecta. Vas a hacer un cómic. Sí, exacto. Solo que es un cómic por el simple idioma. Exacto. Si lo vendes en Japón es un manga. En manga es un Japón. En Japón es un manga. En manga es un Japón. Bueno, el tema es este. El otro día le decía a Gabriel si pensaba que el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki con bombas atómicas era un crimen de guerra. Él estaba más a favor de la idea de que no, yo de que sí, y estábamos hablándolo, y a los 5 minutos yo dije, ¿qué hacemos hablando de esto aquí? Mejor vamos a hacerlo en cámara. Y si no llegamos a una conclusión, nos salimos para allá afuera y nos entramos como hombres de verdad. Exacto, a la vieja usanza. Y el que gana tiene la razón. Y el que pierda además paga la próxima lámpara. Bueno, ese era el punto. Así, no, y además para hacer plata. Hoy no estamos monetizando, pero pronto. ¿Quién quita? Bueno, el punto era ese. Si considerabas que el bombardeo sobre Hiroshima y Nagasaki se le podría considerar como un crimen de guerra, ¿o no? Sigo manteniendo mi posición. De que no. O sea, no de que no, pero de que sí fue necesario. Ok. Bien. Vamos a definir entonces los conceptos de crimen de guerra.
en las investigaciones que yo hice, la definición se llevaba a lo que todo lo válido en la guerra, entre otras cosas, era el ataque sobre lo que representaba la efectiva capacidad bélica del oponente. En cristiano, todo lo que permita atacar y seguir atacando al oponente. Estructuras militares, armamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y haciendo la distinción entre lo civil y lo militar, teniendo lo civil en lo que seguiría existiendo aunque la guerra desapareciera o aunque mágicamente desaparecieran todas las guerras. ¿Ok? Porque mantengo mi postura de que sí se le puede considerar un crimen de guerra y que estaba injustificado, aunque antes pensaba lo opuesto, porque las bombas se lanzaron sobre población civil. Escuché el otro día incluso que está la teoría de que era hasta un símbolo por élites de categoría que va a aparecer aquí, Rita con J. Me dijeron, no me dijeron, lo vi en un video, porque era simbólico, porque supuestamente Hiroshima y Nagasaki eran las dos ciudades con más cristianos en Japón. No me consta, no me consta. Eso que se dijo, o sea, te digo, lo escuché. No me consta. No me convence. A mí no me consta. Hay más razones, podría haber muchas más razones, pero las bombas se lanzaron sobre población civil en un país que estaba arrinconado, que estaba por rendirse, y un punto muy particular estaba que se exigió la rendición incondicional, lo cual suele considerarse un error. Desde la época de Sun Tzu estaba que no se ataca a un animal arrinconado, porque en el estar arrinconado llevas al enemigo a un grado de desesperación por supervivencia que va a cruzar límites que ni él mismo sabe y que para los que a lo mejor no estás preparado. Y es cierto, incluso desde la propia lógica. Sun Tzu te decía, haz que tus soldados peleen de espaldas al río, porque si no tienen a dónde huir, solo les quedará ganar. Y Hernán Cortés lo utilizó en la conquista de México. Tenemos, quemo los barcos, no hay cómo regresar y estamos en este poco de monte con estos hombres que comen gente. Los aztecas comían gente. Entonces, es eso, ¿no? Esa es la base en la que yo sostengo que esas bombas fue algo excesivo. ¿Procede? Excesivo, ajá. Ahí es donde yo te hago la primera pregunta. ¿Qué tan seguro tú estás o qué tan seguro estaba la persona que dio la información de que Japón se iba a rendir? No tengo la especificación clara. Sé que se mandaron 2 delegaciones de los japoneses a Stalin para solicitar, recordemos que Stalin estaba con los aliados, o sea, la Unión Soviética, Sí, y es el país con el que tiene Japón, y es el país con el que Japón tiene frontera. 2 delegaciones para que Stalin mediara entre ellos y los americanos para que se rindieran. Bueno, primero no estamos seguros si realmente se iban a rendir. Habían mandado... Y para cómo Japón funcionaba en guerra, no estábamos seguros de eso. ¿En qué sentido? ¿Cómo funcionaba en guerra? A ver, si lo trasladamos a guerras anteriores y a propias guerras, por lo menos, ¿tú sabes cómo actuaron los japoneses cuando tomaron Filipinas? Corea, Filipinas y muchas zonas. Pero exclusivamente cuando tomaron Filipinas. No sé que hicieron desastre y que acabaron. Sé que completamente. Y ya llegaron a un punto en que ni siquiera utilizaban armas, con espadas. Pero sí. Con espadas, o sea, armas de fuego. Pues. Salió, según entiendo, un concurso de cuántos soldados mataban más prisioneros y se publicó en los periódicos japoneses, ¿es verdad? Sí, o sea, los bichos eran... Acabaron. Sí, acabaron. O sea, eran sanguinarios. Y en Corea hicieron y deshicieron de todo. Y los pilotos japoneses, cuando se quedaban sin armas o cuando ya el avión le estaba fallando, la orden era estrellar el avión contra los famosos kamikazes. Ajá. Barcos, casas, cualquier cosa con la que ellos pudieran acabar,
Ujú, que lo hicieran así. ujú. Papá mío siempre decía, ¿por qué se montaban con casco? La pregunta. Curioso. Sí, no lo había pensado. Es la pregunta más profunda del programa. Si tú ibas no ibas a regresar, ¿por qué te ponías el casco? Bueno, cierto, los japoneses acabaron. Sí, Ahora bien, eran el tipo de personas de que vamos a acabar con lo que podamos es que acabar. llegaron al nivel estaban aliados con los alemanes, con eso es Ajá. bastante claro. Ahora bien, Entonces, ¿qué te hace pensar que ese tipo de adoctrinamiento, porque ya tú adoctrinas a los soldados a que actúen de X forma para tu conveniencia, qué te hacía pensar que realmente se iban a rendir? Así de fácil. si les ordenaban rendirse, se rendían. Al final eran soldados entrenados para obedecer orden. Exacto, pero ¿y qué te hacía pensar que les iban a decir que se rindieran? Se mandaron 2 delegaciones. ¿Y qué No te hace pensar que eso era real? Se mandaron 2 delegaciones. Es que al final, bajo ese argumento, ¿qué te hace pensar que no era real? Porque yo podía decir eso y después hacer un ataque. Ah, claro, pero eso ya... Agarró a mi enemigo con la guardia baja y ¡pam! Eso fuera tenido muy poco sentido estratégicamente, porque cuando hubo la guerra en el Pacífico, Japón tenía menos acorazados que Estados Unidos. Ya estaban en posición de ya estaban en desventaja. Lo cual, si les han dicho, deténganse y han atacado de vuelta, ha sido reiniciar un conflicto encarnizado que ya detuviste. ¿Por qué motivo? Añadamos que el emperador tenía una actitud, casi una influencia, casi divina para los japoneses. Sí. Así que si este ordenaba la rendición, no había motivo para que los soldados siguieran peleando. Y no que, claro, no quitaría que hubiese un loco o algún radical que lo hiciera. Sin embargo, fíjate algo tan curioso, esto lo dice Yokoi Kenji. Él habla de cómo los ancianos en Japón, los que lucharon en la guerra, se emborrachaban y despotricaban del odio que sentían por la derrota y nunca pasaron ese odio a la siguiente generación. Por lo que más allá de las animaladas que cometieron, tuvieron un punto de respeto, si se quiere, por la nación, como para no transmitir su odio a la siguiente generación y decir que, concha, el que por lo menos esta paz que se consiguió valga la pena. Así que este pensamiento también nos puede llevar a decir que si han recibido orden de rendición, no hubieran seguido peleando. Es que, como lo hablamos desde un inicio, Japón tenía más que todo una ideología de honor. Y por eso es que hacían lo que hacían. De que si no tengo más recursos para seguir masacrando a mi enemigo, lo voy a hacer con mi cuerpo. Sí, recibieron esa orden. Entonces, esa orden de seguir luchando incluso con arma blanca, la habían recibido previamente. Ajá. Entonces, ahí ya tienes un punto. Claro. Antes de lanzar las bombas en Japón, pero ese honor puede llevar tanto a que deje de pelear si ya llega un punto en el que me han dicho que no, porque no tiene sentido. Como seguir peleando. Hay un caso muy, muy llamativo de un soldado que estuvo años peleando solo, sobreviviendo solo. Sí. Yo lo vi. Le tiraban folletos por la zona en la que sabía que estaba para decirle que ya la guerra ya terminó y que no siguiera peleando, y él no lo creyó. Continúa. Bueno, y bueno, ya que esto lo podemos ver en todo lo largo de la historia de Japón, con los samuráis. O sea, el tipo de personas que eran. Los samuráis también están muy romantizados, también eran muy... Sí, no, eran unos bichos. Sí. Pero bueno, ese no es el punto en este momento. Antes de las 2 bombas, de los 2 bombazos, a Japón, había una operación que se le había denominado Downfall. ¿Qué tipo de operación es esta? Esta operación era una operación terrestre para entrar en Japón. Donde se estimaba que en esa invasión terrestre a Japón costaría 1 millón de vidas estadounidenses y varios millones de vidas japoneses.
Japón no se rendía y entrenaba a civiles, incluyendo niños, para pelear con lanzas de bambú. Ujú. Ya te puedes imaginarte ya la gravedad del asunto. Ujú. De que ahí es donde tú pensabas, ¿realmente esta gente se quiere rendir? Pero de nuevo, sí, políticamente Los alemanes, se habían enviado delegaciones para negociar y no se escucharon, que indica que una intención, al menos de un lado, de lo que era el ala política, estaba considerando dicha rendición. puede ser que una parte y la otra parte no. Pero, ojo, ¿Qué pasa, ¿qué esas pasa con delegaciones de las los, que qué te pasa hablo con los, no recibieron respuesta. También está eso. qué pasa con los alemanes? Los alemanes, cuando ya se encontraba arrinconados, que ya los aliados habían llegado a Alemania y que ya no tenían soldados suficientes para seguir la batalla ni recursos, empezaron a entrenar niños, de los cuales muchos niños murieron. En su mayoría murieron. Los soviéticos acabaron también cuando llegaron a Alemania. Sí. A Berlín. Acabaron también. Entonces, ya sabías de algo que había pasado en Alemania hace muy poco tiempo, porque seguíamos en periodo posguerra, en periodo posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Ves que está pasando esto, recibes esta información de que esto sigue, ya que habías eliminado muchas flotas en el mar, ya que habías eliminado gran parte de sus aviones, y seguías entrenando a personas para... Sí, eso habla de la determinación que tenían por proseguir, sobre todo a nivel general. Ahora bien, ahí está la cuestión. Las bombas se lanzaron no en una región militarizada, no contra personal militar, no se hizo, no diré que no se hizo a ese nivel, pero no se lanzaron cerca del emperador o al emperador. Se lanzaron en ciudades con población civil y la segunda se lanzó sin previo aviso. No fue que ¡pum! Ya viste lo que pasó. No, fue ¡pum! Y otra para que escarmientes. Y es como que, ok, sí. Ok, estás entrenando niños. Los niños de esa ciudad estaban entrenados. El punto No es... te tengo respuesta de eso. El punto es... Y tú tampoco. El punto es, se atacó con certeza de que lo que estaba ahí era soldados, porque es muy diferente que en el frente te manden una flotilla de niños armados con misiles y con bazocas y todo esto, no me acuerdo, RPGs. Y bueno, dado que están ya en rol de soldados, son niños, pero están en rol de soldados y tienen el soldado que proteger su vida y sobrevivir, pues no se llega a considerar un crimen de guerra porque se están defendiendo de un ataque, pero aquí se atacó una población civil. Elizabeth Anscombe fue la que escribió un manifiesto en contra de que a Harry Truman, que fue el que al final autorizó el disparar las bombas, afirmando lo siguiente: no se puede venir a decir que por lo menos el granjero que cosecha comida que pueda acabar alimentando a los soldados sea un combatiente más, porque no es de los que está luchando o proveyendo a los que luchan con los medios para luchar, y sobre todo de proveyendo a los que luchan. No es lo mismo el que está cosechando la comida al que conduce el camión para llevarla a los soldados. Ese ya es un objetivo militar, porque es el que está posibilitando que el ejército se mantenga para seguir combatiendo. Si tú cortaras, esto es un caso hipotético, las rutas de abastecimiento, y ahí es una maniobra militar que está atacando un grupo militar, es el que tiene poder de ataque. En cambio, este ataque se hizo directamente sobre población civil. Sí. Ancianos, mujeres, niños, etc. Sí, y o sea, hombres desarmados. Tienes un punto. Tienes un punto. Por eso y no te lo quito. Por eso es a lo que voy con lo de la naturaleza en sí del hecho ejecutado. Ajá. ¿Qué pasa? Te mencioné hace un momento que había una operación de tierra. Uh-huh.
Y no es que no hubo un bombardeo previo a ese. No es que esos fueron los únicos 2 aviones que entraron en Japón y Claro, bombardearon claro. y se fueron. No. Hicieron mucho desastre con armas más, Exacto, con para ver menos potencia. si se calmaban. Y no se calmaban. Es que ese era el punto. Es que los japoneses no querían parar. Ellos querían seguir. Entonces, ¿qué pasa esto? Primero hay que tener en cuenta que la bomba tuvo 2 objetivos. Primero, las bombas lograron los que años de bombardeos incendiarios no pudieron. Una rendición incondicional en cuestión de días. Claro. El objetivo al final se puede extraer un objetivo beneficioso incluso quizá para Japón del mismo hecho, lo que eso sí no cambia la naturaleza del hecho en sí. Exacto. Que era lo que te defendía más que todo ese día que estábamos hablando, de que no fue lo justo, pero fue lo necesario. Ahí está la cuestión. Y al final también entramos ahí en terreno de desconocido incluso porque... Que aquí te estoy diciendo el segundo objetivo. También era Estados Unidos, que necesitaba demostrar poder ante la Unión Soviética. Ahí es cuando empieza el inicio de la Guerra Fría. Y que la bomba era un mensaje de que yo tengo esto. O sea, no te vuelvas loco. Ahí entra precisamente una cuestión. Tengo como acaba contigo. Ahí es donde entra precisamente una cuestión. Por un lado, las bombas atómicas, esto lo dice Antonio Escotado, es prácticamente indiscutible que sí iniciaron o han causado la época de paz más prolongada en la historia, sobre todo entre potencias, porque es que no sirve de que, no tiene sentido que Estados Unidos se vaya a una guerra abierta con Rusia, porque es que se empiezan a tirar misiles nucleares y se van a masacrar de una forma que no tiene sentido. O sea, nos matamos los dos, o sea, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Qué vas a gobernar? Exacto. Ahí es donde está ¿Sobre qué gobiernas? el punto ¿Vas a ser el rey de qué? El rey de la ceniza. Ese es un factor tenido. Por eso hablabas de la naturaleza en sí del hecho. Y ahí también, por eso decirte que también sí es cierto que se entra en territorio desconocido. Porque tampoco voy a decir que sé qué hubiera pasado si tiran las bombas en otro lugar. Se dice, y para mí es un argumento eso sí muy bueno, tirar dichas bombas en una isla desierta o en un territorio que demuestre el poder para dejar claro, miren, esto lo voy a tirar en una ciudad si no se detienen, o voy a hacer esto. También está en la naturaleza misma de las bombas atómicas. No son útiles técnicamente en una guerra moderna contra ejércitos, no son efectivamente útiles o no son igual de útiles, porque es que como su poder máximo es la onda expansiva, cuando tú la tiras en una ciudad causa más destrucción. Sí, la destrucción masiva. Porque es que la onda destruye todo lo que rodea. Ahora bien, es de nuevo la naturaleza en sí del hecho, y más allá de que no sepamos qué hubiera pasado si la tiran en una isla desierta o en objetivos netamente militares, sí es cierto que sabemos los efectos directos que tuvo en la población que la recibió. Y aquí entramos también, porque hay gente que considera que, claro, al tirar estas bombas también lleva a que la Unión Soviética se arme, y que hay gente que incluso no está tan segura respecto a lo que es esta época de paz, porque si bien la Guerra Fría fue técnicamente pacífica, viene a ser en Estados Unidos y dentro de la misma Unión Soviética, pero hubo muchos conflictos proxies de yo agarro este país como mi Pokémon, Unión Soviética, este es mío, y Estados Unidos, bueno, este es mío, y los ponían a matarse. ¿Qué fue lo que pasó en Vietnam? La guerra de Vietnam. Ahí fue Estados Unidos que se metió directamente, pero ponte en... Pero a ver, recuerda que el conflicto de Vietnam es porque el país se dividió. Ajá, y estaba los comunistas y los
los capitalistas, Sí, por así decirlo. como Corea también. Ajá. Que Pero el tuvo- detalle es que como ganaron los comunistas y que estaban financiados por Rusia y China, Ujú. Una guerra proxy. ajá. Entonces, ¿qué pasa? Ganaron ahí los comunistas y se quedaron completamente con el país. En Corea siguió dividido. O sea, Sí, nunca Corea, volvió a unirse nuevamente. Y que bueno, estuve leyendo y ya ahorita están haciendo tratados con países capitalistas. Se dan cuenta que el comunismo no Pues sirvió. no iba a sobrevivir, o sea, no iba a sobrevivir. Y bueno, pero ya ese es otro punto. Tú lanzas esto en estos estados, en Hiroshima y Nagasaki, y por lo que estamos hablando, es la única forma de demostrar el poderío que tiene y el poderío del arma. No creo que en sí. fuera la única forma, era la más desastrosa. Es que es eso, ese es el punto, de que tú veas la magnitud del desastre que puedo ocasionar o que este objeto puede ocasionar y de que ya, güey, ya. Siento que la segunda fue totalmente innecesaria. Y ya lo habías hecho, ni siquiera es como para esperar. Sí. Ya, fíjate. Fue totalmente Ahí innecesaria. Ahí voy. Pero aquí es donde vamos a converger ante todo. Gengis Khan hacía eso. El uso del terror como herramienta y como arma. El bicho acababa. O sea, pero acababa de una manera que era, ¿por qué? Para lograr el mismo efecto que las bombas atómicas. Porque claro, el efecto amplificado que vienen a tener las bombas tiradas en población civil es el horror que genera que si se da entre personal militar es más fácil de ocultar. Se lo puedes ocultar a un escuadrón de querer hacerlo, porque también es eso, ¿no? De querer hacerlo se lo puedes ocultar a una sección y que no sepan qué le pasó a esta sección, por lo menos mientras el conflicto se está desenvolviendo, ocultar lo más que puedas, porque al final se iba a saber, iba a llegar a los soldados e iba a llegar a la población civil. Si lo tiras entre población civil, se hace más ruido porque es que hay más gente y el efecto, la onda se siente, pero es igual a lo que vienen a hacer, solo que más rápido. No, quizás le da que por eso es que el conflicto acabó tan rápido. Igual a lo que hacían, como te dije, Gengis Khan y los mismos japoneses en Filipinas y Corea y todo esto. El mismo horror para que se rindan. Yo no voy a pelear con estos locos. La misma cuestión aquí. Por eso te digo que sí las considero, sobre todo la segunda, como estamos bastante de acuerdo, es que es excesiva, porque ya lo hiciste. Como mínimo espera a que te digan que no, pero tiras otra ahí de golpe. Ahora bien, por eso te digo que la naturaleza intrínseca del acto los considero semejantes, porque mientras que unos lo hicieron con armas... Es que me imaginas como que funcionó. Vamos a ver qué pasa si tiramos otra. Así. No, por eso. Es como que enfermo. Por eso es que llega a un punto retorcido. Los japoneses, como digo, hicieron lo que hicieron en Filipinas con armas blancas. No sé si en Filipinas en concreto fue que hubo este concurso del que te hablé que se publicó en periódicos. Sea como sea. Donde hubo la masacre más horrible de americanos fue... No, en americano. Sí, fue ahí en Filipinas. Okay. En China sí fue la más grande en Nankín. Cuando agarraron parte de China hicieron... Sí, también ahí se volvieron sí, un poco locos. La cuestión es esa. Porque es que era así, porque el peo de China se da también en la Primera Guerra Mundial. Sí, ¿verdad? Sí. China participó menos. Y el detalle es que en la Primera Guerra Mundial la batalla fue más violenta. En la primera. Sí, porque es cuando se implementaron los fusiles con las ballestas. Creo que eso era más viejo. No, eso fue en la Primera Guerra Mundial implementaron esa. No, obviamente, sí, eso es más viejo. Pero cambiaron, las modernizaron en todo exacto. caso, porque sí, entonces cuando yo he visto soldados. Sí, obviamente. No los he visto. No los he visto, pero ilustraciones de los soldados de Napoleón y tenía su. Sí, pero
Pero, Entiendo lo que va. ajá. Entonces, en la Primera Guerra Mundial se implementó más eso, de masacro a cuerpo, a lo que se me acaban las balas. Es como que me voy para encima. Y eso era muy típico de Japón. Sí, ellos es cierto que habían llegado a un punto en el que te vas a morir matando, o sea, te va a doler. Ajá. Llegaron a un punto de... Por eso se decía que el samurái está bastante romantizado y ellos tomaron mucho del samurái en la guerra porque hablan mucho del honor del samurái y no es que no los hubieran honorables, pero es que, Dios mío, escuchas cada cosa y qué tan honorable es masacrar población civil a punta de cuchillo. A punta de cuchillo, o sea, no me vengas con que el ejército japonés, por eso, mira, si la bomba atómica, si se la has tirado tú a los mismos soldados que hicieron lo que hicieron en China y en todo ese lado, yo estaríamos aquí, no habría debate. O sea. Y es que hay un matiz ahí, porque no es lo mismo que a ti te digan, no, bueno, le dieron 20 balazos. Que te digan, no, le dieron 25 puñaladas. Claro. A ti se te pone una vaina aquí en la garganta como que... ¿Tú te acuerdas de la película de Batman, El Caballero Oscuro? Ajá. El Guasón. El Guasón dice que es que no le gustan las pistolas, le gustan los cuchillos porque son más personales. Yo quedé como que... A mí me daba miedo. Esa película yo la vi, no tenía ahí 20 años yo. Y es la primera vez que una película de superhéroes tiene un personaje, bueno, sí, superhéroes, técnicamente, aunque está tan realista que no lo super lo dejan fuera, pero me asustó, o sea, me daba miedo el personaje intimidaba bastante. Es que sí, es que no es lo mismo que te amenacen con una pistola que alguien te venga y te amenace con un machete o con un cuchillo de carnicero. Sobre todo con un arma que no esté afilada. Ajá, o sea, la cosa es más como que, miércoles, qué horrible. Sí. Entonces, bueno, incluso en la Primera Guerra Mundial pusieron reglas para no se sabía que venía una segunda, pero para futuras guerras vamos a poner esta. Uh-huh. Que una fue que no le podías disparar a alguien que venía en un paracaídas. Uh-huh. Eso es cosas de hombres. En la antigua Grecia, si un soldado sobrevivía a la batalla, no lo mataban. Igual que en esa época hay muchos espacios. Si se rendían, ya tenías que dejar la cosa así, no los podías matar. Eso, y por eso tengo mi enfoque con el tema de las bombas, porque es parte de lo que llaman el jus in bello, o sea, el derecho en la guerra, que es no cruzar ciertas líneas. Yo lo entendí muy bien cuando en este video del chico de Adictos a la Filosofía, él hablaba de que era construir una paz que valiera la pena. Que el objetivo de la guerra sea construir una paz que valga la pena. Uh-huh. Porque si creas un desastre, por eso el punto más fuerte que tiene la defensa de las bombas era el análisis que hicieron de que la cantidad de soldados que ellos iban a perder uh-huh. es el mejor punto que yo encuentro a favor. Es que sí, que es por eso... Por más que no me convenza del todo, porque claro, desde lo matemático y lo frío es como que pues vamos a evitar menos muertes haciendo esto. Claro, desde verlo y personalizarlo es como que pues le tiraste esa bomba a un poco de hombres, mujeres y niños que no estaban peleando contigo. Y es como que sí es incómodo el debate, porque al mismo tiempo no me vas a decir que las vidas de esos hombres, de esos soldados americanos que iban a morir, valieran menos que las de otras, porque no valen menos, valen lo mismo. El punto es, igual estos eran hombres con armas y capacidad de defensa, y el punto es que aquellos eran gente que estaba viviendo su vida normalmente, que un día les cayó esa madre. Un día se volvió de día. Un día se volvió de día. La película de La tumba de las luciérnagas, por ejemplo, ejemplifica muy bien el desastre. Eso que es unos minuticos, lo que es el bombardeo. Lo que pasa es que lo peor viene después. Y eso sucedió a gran escala con muchísima gente. Entonces, bueno, por eso es que te digo, se pusieron reglas porque la Primera Guerra Mundial, a diferencia de que la Segunda hubo más muertes y no tanto de soldados,
porque en la primera hubo más muertes de soldados, que ahí se empezaron a implementar lo que fueron los gases tóxicos y el envenenamiento por gases. Y en la segunda se extrapola a que hubo más muertes de civiles, con los pueblos que empieza por J, que hubieron muchísimos. También hubo mucha pérdida de soldados, de soldados. Lo que hicieron los japoneses, que también se llevaron muchos civiles de medio. Y que bueno, no, como te dije, no es que lo justifique, pero sí siento que sí fue necesario. Y ya que por esto... Ahí es donde diferimos, aunque yo pueda entender algo del por qué lo hicieron, porque, claro, como no vemos el futuro ni vemos universos alternativos, te puedo decir que se podía haber logrado esa rendición de otra forma. Lo que no puedo saber es si fuera costado más o menos vidas, tanto de esos japoneses como americanos. Eso sí no lo puedo saber. Sí, la cantidad de soldados soldados civiles y niños, o sea, no se sabía, pues. Sí, y no podemos saber qué hubiera sucedido de pasar otra cosa. No lo vamos a saber. Pero bueno, ya gracias a esto, Japón es lo que es Japón hoy en día. El mundo es lo que es el mundo hoy en día. Y que después de la guerra, después de la tormenta, viene la calma. Y que después de la calma viene la tormenta. Y después ojalá no nos toque la tormenta nuevamente. Y que bueno, no todo en la guerra es malo. Es que ya que por medio de la concepción pacifista es que cuando tú conviertes la guerra en el mayor error posible, si ya estoy en lo peor, pues ya que, o sea, si ya soy soldado y ser soldado es lo peor, ¿qué importa si le corto la cabeza a este hombre que ya se rindió? Si acabo con esta familia indefensa, si agarran a las mujeres que no estaban peleando ni haciendo nada, como hicieron los alemanes. Los alemanes sí llegaron, seguramente sucedió, pero ante todo los soviéticos y los rusos lo hicieron mucho también. Sí, llegaron primero. No voy a ser tan ingenuo para decir que si hubiesen llegado soldados americanos antes no hubiera pasado. Tengo la sensación de que no se hubiera llegado al grado en el que se llegó siendo rusos. No porque los rusos sean más malos, porque todo el ser humano es igual horrible, capaz de maldad, sino que la estructura de donde venían los mismos rusos ya era bastante más proclive a llevarlos a ese tipo de acciones. Y son por no idiosincrasia, sino por entornos mucho más fríos y locos. Sí. Los rusos. Y también los mismos japoneses. O sea, si ya el solo hecho de ir a la guerra es el mayor de los males, pues ya, entonces, ¿qué importa? Ya estoy cometiendo lo peor, no cambia nada si acabo. Y no es verdad. Por eso la concepción pacifista puede ser peligrosa, irónicamente. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, la guerra da desarrollo. Sí. Da desarrollo. Ese es un punto clave de la guerra. Gracias a la guerra tenemos internet. Sí. Por si no lo sabía. Ya que el internet primero y principal fue creado para fines militares. Por si no lo sabías, edúcate, papá. Sí. No te vamos a dar todavía. Y la guerra es un desastre que es preferible evitar, pero que algo importante de la guerra puede llegar a generar a la posteriori cosas buenas. Porque, o mejor dicho, se tiene que rescatar lo bueno de tanto sufrimiento. Al final es un deber moral sacar lo bueno que puedas sacar del desastre horrible, porque ya sucedió el desastre, no vas a desperdiciar lo que se descubrió por culpa de ese desastre, porque se descubrió mucho médicamente con los desastres que los nazis hicieron en los campos. Sí, es un horrible, ojalá y no hubiera pasado, pero si ya pasó, ya descubrimos cosas por eso, pues vamos a aprovecharlo. Que eso es lo que te dije, que en tiempos de paz se tarda más para llegar a una respuesta, y en tiempos de guerra
se piensa más rápido, se analiza más rápido y se actúa más rápido para llegar a una respuesta. Por ejemplo, tenemos esto: avance médico, avance tecnológico, avance modernos en todos los ámbitos. Y que, bueno, no estamos buscando romantizar nada, No. sino que estamos buscando llegar a una respuesta. Y la respuesta es la respuesta que se daba en los 80, los 90. No recuerdo. No. Haz el amor y no la guerra. No conozco el origen de esa frase. Esa es la frase de los hippies. Debe ser de esa época entonces. De moda los hippies. Es una concepción bastante ingenua, Sí, también. vivir ignorando la existencia de la guerra y no prepararse para ella sin andar deseándola y andar llamándola, porque esa es otra. Exacto. Entonces creo que al final llegamos a un punto en el que fue horrible tirar esas bombas sobre esa gente, que podemos empatizar o comprender que al menos desde un punto de vista netamente utilitarista decidieran tomarlo porque llegaran a la conclusión de que era la mejor forma. Y yo creo que quizá lógicamente lo era. Ahora, no creo que moralmente fuera lo mejor. Ese es otro punto. Exacto, pero ese es un punto que no siempre todas las cosas se pueden hacer de la moralidad. Porque si se fueran a hacer... Claro, no siempre existe... Esa es la cuestión. Es que no todo es moralmente correcto. No, claro. Pero... Por eso precisamente se colocan... Y no significa que lo moralmente correcto no sea lo necesario. Y por eso es que aquí... Es que, fíjate algo, Elizabeth Anscombe es la que escribió el panfleto en contra de que a Truman se le concediera un honoris causa. Yo estoy a favor de ello porque creo que si este hombre hizo esto, no creo que lo tengamos que darle un premio por haber ordenado que se bombardeara población civil de esa manera. ¿Ok? Ella decía que el que sea difícil colocar una línea en ocasiones, el caso de la guerra israelí y palestina, había situaciones, según tengo entendido, que era difícil colocar esa línea porque si el ejército terrorista que gobierna esa zona llegaba a utilizar como escudos a la población mientras le disparaban, o sea, es como que, ¿pero qué hago? ¿Me dejo matar? Y a lo mejor ahí la línea se difumina. Pero Elizabeth decía, de nuevo, que no es razón para no tener una línea clara. Matar a una persona es algo terrible, ¿ok? Moralmente correcto no está bien. Moralmente correcto no viene a estar bien que yo le dispare a una persona que me está atacando. O sea, idealmente yo no debería quitar una vida. Ahora bien, era para protegerme. Y sí, no me iba a dejar matar, no tengo por qué dejarme matar, ni siquiera es correcto dejarse matar. Exacto. Y bueno, dinos tú, ¿qué está moralmente correcto? ¿Y qué piensas del tema Hiroshima y Nagasaki? Déjanos en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el video y el debate de hoy. Nos vemos en el próximo y van a debatir en los comentarios, que sea con guerra. Dense en la madre, pero suscríbanse. Dense duros, como es. Pero suscríbanse. Tus argumentos van a ser un 5% más valiosos si te suscribes. Me lo digo. Claro que sí. Y si le das like, un 10%. Así que se cuiden muchísimo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.